Estimados amigos, buenas noches. El Chapo Guzmán dio un soborno de $100 millones al expresidente Enrique Peña Nieto, quien en una primera instancia había pedido $250 millones. Así lo aseguró este martes el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, considerado la mano derecha del Chapo Guzmán, quien vivió con el Chapo en las montañas del Triángulo Dorado. En la Corte del Distrito Este de Nueva York, Alex Cifuentes declaró que se entregó esa cantidad a través de un intermediario a Peña Nieto cuando este último ya era presidente de México. La entrega del dinero se habría realizado en octubre de 2012 en la Ciudad de México. El Chapo Guzmán habría realizado el pago a través de una mujer identificada en el juicio como Comadre María, según detalló en su cuenta de Twitter el periodista Alan Feuer, quien también informó que Cifuentes había dicho a las autoridades estadounidenses en una primera instancia que Peña Nieto había pedido hasta $250 millones al Chapo. Por otra parte, el periodista Keegan Hamilton de Vice News informó también a través de su cuenta de Twitter que una mujer identificada como Andrea Vélez Fernández fue quien envió a Cifuentes fotografías de maletas llenas de dinero de un avión privado perteneciente al consultor político Juan José Rendón, según declaró Alex Cifuentes. El señor Guzmán pagó un soborno de $100 millones al presidente Peña Nieto, preguntó el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, a Alex Cifuentes, quien se limitó a dar un sí como respuesta. Joaquín me lo comentó, dijo Cifuentes. El testigo protegido, Alex Cifuentes, afirmó que recibió en su teléfono móvil fotografías de maletas repletas de dinero. Las imágenes, según la confesión de Cifuentes, le fueron enviadas por una mujer llamada Andrea Fernández o Andrea Vélez Fernández, quien trabajaba para Juan José Rendón, el polémico estratega político venezolano, quien trabajó con el PRI en la campaña del 2012, que llevó precisamente a Enrique Peña Nieto a la presidencia. Cifuentes aseguró que las fotografías fueron tomadas en la Ciudad de México durante la campaña electoral de aquel año, es decir, durante la campaña electoral del 2012. Pero el escándalo no termina ahí, estimados amigos. Cifuentes testificó en noviembre de 2017 que Peña Nieto había contactado a El Chapo Guzmán. El mensaje, según le preguntó el abogado Lichtman, era que Guzmán no necesitaba esconderse. El declarante respondió diciendo que el presidente quería trabajar con él. Lichtman siguió el intercambio. Cuando dice trabajar, quiere decir que el Chapo paga y Peña Nieto le permite seguir trabajando, a lo que Alex Cifuentes le respondió, me imagino que sí. De acuerdo con su testimonio, el político entonces fue cuando pidió a Guzmán $250 millones, pero el capo le contraofertó $100 millones. En otra parte del interrogatorio, el abogado Lichtman preguntó directamente al testigo de la fiscalía si los policías mexicanos eran corruptos. Sí lo son, dijo, y los funcionarios, continuó el letrado, también lo son, respondió Cifuentes. El juez Brian Cogan paró en seco al abogado Jeffrey Lichtman cuando éste pidió al testigo, es decir, Alex Cifuentes, decir si creía que el presidente de México era corrupto en referencia a Enrique Peña Nieto. Cifuentes lleva 3 jornadas sentado en el banquillo y es considerado por la acusación como uno de los hombres más cercanos a El Chapo Guzmán, su brazo derecho y también el izquierdo. Alex Cifuentes también dijo durante el juicio que en febrero de 2016 el cártel de los Beltrán Leiva había pagado a Felipe Calderón, entonces presidente de México, por protección en contra del Chapo Guzmán y del cártel de Sinaloa. Esto lo informó el periodista Keegan Hamilton de Vice News. El pasado 14 de noviembre, estimados amigos, el abogado Jeffrey Lichtman ya había acusado a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón de recibir sobornos de Ismael El Mayo Zambada, algo que ambos negaron. Tras aquella declaración, el abogado defensor fue amonestado por el juez del caso, Brian Cogan, que le recriminó haber lanzado acusaciones sin pruebas. El abogado Jeffrey Lichtman interrogó a Alex Cifuentes con notas de una entrevista del año 2016 con autoridades estadounidenses en la que Alex Cifuentes declaró que su ex asistente personal, Andrea Vélez Fernández,
había trabajado para un consultor político llamado Juan José Rendón, contratado por la campaña electoral de Peña Nieto. Y bueno, estimados amigos, mientras que otros testigos en el juicio del Chapo han testificado sobre supuestos sobornos de parte de narcotraficantes a integrantes de la policía mexicana y a funcionarios públicos de este país, las revelaciones sobre Enrique Peña Nieto son las acusaciones más escandalosas hasta el momento. Hasta este martes 15 de enero, el funcionario mexicano de más alto rango en ser acusado de aceptar sobornos era Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, cuando Jesús Zambada García, el rey Zambada, testificó en noviembre que se habían reunido 2 veces con García Luna en un restaurante y que en ambas ocasiones le entregó un portafolio lleno por lo menos de $3 millones en efectivo. Finalmente, estimados amigos, cuando se dispersó la polémica sobre el soborno al expresidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las declaraciones de Alex Cifuentes, este detalló cómo fue que utilizaron al ejército mexicano para protegerse y combatir a sus enemigos del cártel de los Beltrán Leiva. El Chapo y sus aliados recopilaban información sobre los sicarios y operadores del cártel de los Beltrán Leiva. Cuando tenían suficiente información, que incluía números de teléfono, rastreaban y localizaban a sus objetivos. Estas ubicaciones eran a su vez compartidas con los militares. El cártel de Sinaloa, de acuerdo con Alex Cifuentes, pagaba entre 10 y 12 millones de dólares por cada uno de estos operativos que finalizaban con la captura de sus enemigos. Cifuentes afirmó que se sabe de al menos 3 operativos que fueron realizados de esta forma. Hacia el final de su testimonio, Cifuentes comentó que entró en contacto con la Policía Federal para traficar droga proveniente desde Argentina y con destino a México. La organización enviaba a los agentes fotografías de las maletas y los números de vuelo que llegarían al aeropuerto de la capital mexicana, y estos dejaban que se introdujera la droga.